Actualmente, tanto los mocasines como los sneakers son zapatos que actualmente son muy populares tanto por su comodidad como por su versatilidad, y mucha gente los utiliza para todo tipo de eventos. Sin embargo, un verdadero caballero sartorial, una persona que pues se preocupa por su apariencia y que le gusta combinar su ropa, combinar su vestimenta de manera adecuada, un caballero sartorial debería de saber en qué casos utilizar los mocasines y de qué maneras combinarlos apropiadamente. En el video del día de hoy te voy a enseñar a cómo combinar los mocasines apropiadamente. Antes de iniciar, te invito a que si te gusta el contenido tanto de este video como de los videos del canal, te invito a que me regales un like. De esa manera ayuda al algoritmo de YouTube a que sepa que estos videos son del agrado de la gente y de esa manera los comparta a más personas. Mira, para poder combinar adecuadamente los mocasines hay que saber, primero que nada, hay que poder identificar la situación en la cual vamos a utilizar esos mocasines. Vamos a poner de ejemplo un ambiente casual, un ambiente en el cual, no sé, que puede ser una fiesta infantil, salir a la plaza, dar una vuelta en algún bar con los amigos. Son ambientes extremadamente casuales en los cuales no hay un código de vestimenta específico o algún código de vestimenta particular. En este tipo de casos pues está bien utilizar mocasines de estilos muy casuales. Por ejemplo, podría ser en cuanto a la piel, podría ser tanto una piel lisa como una piel con textura, o incluso en la gamuza, que la gamuza es un tipo de piel muy casual. Y en cuanto al color, podrían ser en colores, por ejemplo, podría ser un mocasín en color en café claro, podría ser un color café medio, incluso un café oscuro. Son colores que pues por su naturaleza, tanto para la piel como para la naturaleza, sobre todo respecto al café claro y café medio, no son hechos o diseñados para códigos de vestimenta muy formales. Se pueden utilizar en ambientes muy casuales de una manera totalmente segura, y se pueden utilizar de una manera muy cómoda. Un mocasín color café claro, café medio, café oscuro o incluso la gamuza son buenos colores y buenos tipos de piel para utilizar en este tipo de eventos muy casuales. Y en cuanto a los eventos formales, por ejemplo, si te desempeñas en algún tipo de ambiente de oficina que pues exige un código de vestimenta formal, o algún tipo de situación, algún tipo de evento donde se exige un código de vestimenta formal, quizá una boda, un funeral o algún tipo de evento muy particular en el cual pues sí se exige un código de vestimenta formal. En este tipo de casos, al menos en lo personal, yo recomendaría evitar el mocasín para este tipo de eventos, puesto que de manera tradicional el Oxford negro, ya sea el Black Cap Toe Oxford o un Holcott negro, son los tipos de zapato que están por tradición hechos para este tipo de eventos muy formales, puesto que el estilo del zapato, así como el color, esta combinación refleja la máxima seriedad para este tipo de eventos. Sin embargo, si es un evento en el cual pues se permite en ligeros no se permite un código de vestimenta formal tan estricto, o simplemente pues te gusta mucho el mundo de utilizar lo que es los mocasines, en este tipo de casos pues podrías utilizar un mocasín de piel lisa y en color negro, puesto que el color es lo que le da mucha formalidad al zapato. Adicionalmente, si tienes la opción de elegir un mocasín negro de piel lisa, va a generar un nivel de formalidad más alto que un mocasín negro en cuanto a piel de textura, o un mocasín piel negro de gamuza. Si bien el color es formal, pero la gamuza ya le baja en cuanto a la formalidad. Así que para este tipo de eventos formales, si te gusta los mocasines y si quieres utilizar los mocasines, yo sugeriría un mocasín negro de piel lisa. Este es un mocasín que puede ser una excelente alternativa formal para este tipo de eventos. O incluso adicionalmente al color negro, otro color que también podría ser formal, aunque en un menor grado de medida, es el color café oscuro. Sin embargo, el color café oscuro pues es un grado
Es un grado menor de formalidad, pero pues puede pasar desapercibido, puede pasar también dentro de los eventos formales, puesto que no es un color, siempre es un color que se encuentra dentro del mundo de los colores oscuros. No es un cambio tan drástico, a diferencia que si utilizaras un mocasín en un color café claro, en el cual los colores claros ya son colores para eventos más casuales. Por lo tanto, al ser un color negro o un color café oscuro, son colores que pueden pasar de una manera muy bien para este tipo de eventos formales. ¿Qué te parecieron los consejos que he compartido en este video? ¿Estás de acuerdo conmigo o crees que me hizo falta mencionar algo en este video? Escríbemelo en la caja de comentarios y compárteme tu opinión. Si después de mirar este video te preguntas, ok, está muy interesante en las reglas del uso de los mocasines, sin embargo me gustaría poder agregar un nuevo par de mocasines a mi colección, ¿qué marca me recomiendas? En ese caso, te invito a que mires el video que voy a compartir a continuación en pantalla. Es un video en el que platico respecto a un top 5 de las mejores marcas de zapatos que se pueden conseguir aquí en México.